Julián Cordero es compañero mío desde el año 97. Somos monitores nacionales de la primera promoción desde Puerto Santa María. Y bueno, éramos compañeros, somos amigos porque ya llevamos tantos años con la filatelia. Para el 25 aniversario de los Universitarios de Benissa ya trajo su colección. Unos años después volvió a tener una colección de los italianos muy importante, también basada también en la guerra civil. Y por aquel entonces, recuerdas que el capitán de los Moros te regaló un juego, un saquito para jugar a los chinos. Pero muy interesante. Así que estamos bastante relacionados, pero últimamente un poco más, y queremos continuar así, sobre todo darle también las gracias a tu mujer, a Loli, que nos ha llevado por los barrios andaluces con todo el cariño y hemos compartido unos días fantásticos. La mujer en Filatélica, por eso quiero daros las gracias por estar aquí y claro, distinguir también porque el lunes especialmente en Chiclana se celebró la cena de gala de Finet y allí el amigo Julián recibió la distinción de socio de honor, socio del año de Finet. Fue para nosotros un placer estar allí contigo. Estaba también Laura y Luis, que hoy vienen de Valencia para asistir a la conferencia. Está también David y José Miguel de Losada, que vienen de la Universidad de Alicante, de que no solamente estamos interesados los de Benissa, sino también hay más gente que tiene interés de seguir esta conferencia. La conferencia la va a grabar para emitirla próximamente en las conferencias de Afinet, porque Afinet es la sociedad más importante del mundo, que todo se realiza a través de la información, de los correos y de las... de esto que entiendo yo tanto. Y entonces, Julián además es el vocal encargado de esto. Lleva casi 2 años, cada miércoles, ofreciendo una conferencia. Lo difícil que es, aparte de poder conseguir un orador que te lo explique, tienes que seguirla y tienes que prepararla, tienes que montarla y tienes que estar al tanto, ¿no? Todo eso es. Bueno, gracias por estar aquí y déjanos disfrutar aquí toda la gente de nosotros. Te lo vamos a agradecer, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los asistentes. Bien, a todos por su asistencia y en especial a Rosana, a Marcos Antonio y a Pepe por la labor que realizan desde hace más de 40 años de difusión de nuestra afición en Benissa y en sus alrededores. Además, Benissa es lugar insignia de la difusión de filatelia y del trabajo realizado con niños, con juveniles. Muchas gracias por invitarme a hablar de algo que me apasiona, como es la guerra civil y en especial del correo de las brigadas internacionales. A este correo me ligué cuando llegué a Albacete hace 40 años, porque Albacete era sede del Estado Mayor de Brigadas Internacionales y sus pueblos hicieron la instrucción, se formaron estos voluntarios. También sé que algunos de los que están presentes saben bastante más del tema que yo. Ruego perdón en los errores que pueda cometer. Al fin y al cabo soy un aficionado de los sellos y no soy historiador. Y como todo debe comenzar bien, bueno, pues a continuación les expongo una corta bibliografía que es muy importante para el desarrollo de este tema. En principio, bueno, pues he traído el libro The Postal History perdón en mi inglés, de las Brigadas Internacionales en España 1936-1939, de Ronald G. Seeley.
Fue el primer gran estudioso del correo de nuestra guerra civil y en especial del de las brigadas internacionales. Fue académico de número de la Real Academia Española de Filatelia e Historia Postal y su colección referente a brigadas internacionales la donó a la Biblioteca Británica, donde cualquiera que le apetezca estudiarla o ojearla, previa cita, puede solicitarlo. La historia y el servicio postal de las brigadas internacionales, de Ernest de Heller. Es este libro. Es el más importante estudio que hay ahora de las brigadas en nuestra guerra civil. En esta ocasión él es alemán y escribió, ya digo, este tratado que es el más completo que hay ahora sobre el correo de brigadas internacionales. Este libro, Las brigadas internacionales en España, de Luigi Longo, es historia general de las brigadas, desde la visión del que fue su principal. Este libro es de historia general de las brigadas, desde la visión del que fue su principal organizador y comisario político. Está claro que barre para él, pero es un libro muy interesante, sobre todo porque cuenta el origen de las brigadas internacionales y su desarrollo, el desarrollo de la logística cuando llegan a Albacete. Luego las brigadas internacionales de Francisco Aracil, que también igual es uno de los más importantes coleccionistas y estudiosos del correo español y que abrió este camino al resto de los coleccionistas españoles. La guerra, las brigadas internacionales de Francisco Fuster, que fue profesor, bueno, es profesor de la Universidad de Murcia, un gran estudioso de nuestra historia y es referencia para el estudio de las brigadas internacionales. Bueno, un servidor, Plaza del Altozano, Albacete, Estafeta Central de Brigadas Internacionales. Es una pequeña colaboración con el CEDOBI, con el Centro de Documentación de Brigadas Internacionales, que hice en el 60 aniversario de la llegada de las brigadas a España. Y bueno, ya en Internet, pues la Asociación de Amigos de Brigadas Internacionales, que tiene un buscador de brigadistas y hace actos constantes en recuerdo de las mismas. El Centro de Estudios de Documentación de las Brigadas Internacionales de la Universidad de Castilla-La Mancha, el CEDOBI. En su página hay unas relaciones mecanografiadas en el 38 de los brigadistas internacionales, tanto nacionales como extranjeros. Son 3 volúmenes y 2 volúmenes que se pueden descargar en PDF y sirve pues, para consultar a nosotros, a los aficionados al correo, pues constantemente es obra de consulta para saber en qué unidad estuvieron, si realmente estuvieron, en fin, es una obra de consulta. Y luego, por último, el SITBRIN, que es de la Universidad de Barcelona y es un buscador de brigadistas donde se relacionan los brigadistas con relación a su nacionalidad, los meses de estancia en España, en qué unidad sirvieron, es muy completo. Y bueno, una vez acabado esto, pues muchos fueron los extranjeros que intervinieron en la Guerra Civil Española, en uno y otro bando. Evidentemente, no todos fueron miembros de las brigadas internacionales, en el caso de los que participaron del lado del gobierno legítimo, y no todos italianos y alemanes los que intervinieron del lado de los sublevados. Del lado de la República, pues extranjeros residentes en España, sobre todo alemanes e italianos que huían del fascismo en sus países, voluntarios extranjeros que llegan al país antes de octubre del 36, muchos de ellos atletas que acudieron a la Olimpiada Popular de Barcelona. Esta Olimpiada, en contraposición a la organizada por Alemania, se iba a celebrar en el verano del 36, primeramente del 22 al 26 y posteriormente del 19 al 26 de julio. Esta prolongación se debió a la cantidad de atletas y pruebas a celebrar y no se realizó por motivos evidentes. El día 17 de julio en Melilla, pues el levantamiento.
También mencionar que el primer extranjero muerto en la guerra fue el 19 de julio y fue un atleta participante en la defensa de Barcelona. Filatélicamente, bueno, pues hicieron unas viñetas que, si no filatelia propiamente dicha, pues sí se usaban para dar publicidad en las cartas a la Olimpiada. Como podéis ver, pues en una viñeta es del 22 al 26 de julio y la otra rectificada del 19 al 26. Estas son las dos viñetas básicas, pero hay muchísimas menos conocidas. O sea, hay carteles, viñetas, pasquines, hay de todo como publicidad de la Olimpiada Popular. Y luego, por último, pues brigadistas internacionales. Y del lado de los rebeldes, pues mercenarios marroquíes enrolados en la Legión Española y en las mejalas de regulares. Extranjeros que se incorporaron por sus propios medios, generalmente en la Legión, pero también en otras unidades. Extranjeros que se incorporaron mediante la recluta por particulares o partidos en sus países de origen, como los miembros de la MVSN, que eran los camisas negras fascistas italianos, que eran la milicia del partido fascista, o los irlandeses, que eran los camisas negras, los camisas pardas, que vinieron, pues igual, eran particulares que los reclutaban. Y luego miembros de ejércitos extranjeros que intervinieron en el conflicto, como por ejemplo pues los italianos, la 4ª División de Voluntarios del Litorio, cuyos miembros eran miembros del componentes del Regio Ejército, la aviación, la Legión Cóndor, la aviación italiana, es decir, que muchos miembros del ejército, tanto alemán como italiano, pues vinieron por orden de sus gobiernos. Y bueno, aquí os pongo algunas cartas de estos que vinieron a la guerra. Irlandeses, por ejemplo, esta carta es de un irlandés, el general O'Duffy, que fue héroe de la liberación de la República de Irlanda, pues reclutó alrededor de 500 voluntarios que vinieron a Cáceres, donde se les instruyó, donde se les formaron y se acantonaron. Tan solo estuvieron hasta junio del 37, en que fueron devueltos a su país. La verdad es que los irlandeses fueron de fracaso en fracaso. La primera intervención que tuvieron de guerra fue con fuego amigo, fue contra una bandera de legionarios canarios y tuvieron bajas, se confundieron y lucharon entre ellos, y luego los usaron para labores de apoyo, pero se desmoralizaron y enseguida, en el junio del 37, los mandaron para su casa. Perdón. No sé qué ha pasado. Bueno, viriatos. Los viriatos eran los portugueses que vinieron a combatir a la guerra de España en número muy superior. Estaban repartidos en distintas unidades, Legión, Falange, Carlistas. Bueno, pues esta carta que os presento es de Armando Neri Teixeira, que fue oficial en la Guerra Civil y luego fue gobernador o delegado del gobierno portugués en Oporto. Esta carta es de un finés. Fineses solamente vinieron 14 a combatir del lado de Franco. Murieron 4 y 10 regresaron vivos. Esta carta es de Carl Hassmann, Gogi, que nació en Helsinki el 6 de julio del 1897, de familia noble, en una familia suecoparlante. Luchó contra Rusia con la Guardia Blanca y bueno, fue actor de Hollywood. Mucho, seguramente que nadie le conozca o nadie se acuerde. Interpretó al comandante del Zeppelin en Ángeles del Infierno, la obra dirigida por Howard Hughes. Bueno, pues este es Gogi. Estos son carteles de sus películas. Ya digo, fue un actor y director de Hollywood.
La Legión Cóndor. La Legión Cóndor recogía, es una carta, recogían todas las cartas de los combatientes, las metían en una saca, las mandaban a Alemania, en Alemania se franqueaban y se despedían. Los matasellos van por ciclos y se puede ver los ciclos de estas cartas de esa manera. Y luego, bueno, pues italianos. Los italianos en la Guerra de España tuvieron sus propias estafetas. Como podéis ver, pues son sellos italianos. Va dirigida al comandante Bruno Mussolini, que era el tercer hijo de Mussolini, el dictador, y que era comandante, era director general de la LATI, de las líneas aerotransportadas italianas. Bueno. Pero bueno. Entonces, volviendo a las brigadas internacionales, nacen por la decisión del secretariado de la Internacional Comunista el 18 de septiembre del 36 en Moscú. Los primeros brigadistas llegan a Barcelona el 14 de octubre del 36 y se despiden en un acto multitudinario al que concurrieron no menos de 300.000 barceloneses el 28 de octubre del 38. Las últimas investigaciones llevan a pensar que nacen como respuesta antifascista a la intervención italo-alemana en la Guerra de España, que se remonta a meses antes del golpe. Según Ángel Viñas, que ha estudiado unos contratos aparecidos recientemente, el compromiso asumido por Mussolini con la conspiración, con los conspiradores monárquicos, se tradujo en la firma el 1 de julio del 36 de 4 contratos en los que se detallaba minuciosamente el material de guerra moderno, esencialmente aviones, que los fascistas italianos se comprometían a suministrar por su parte en el mes de julio y el resto en agosto. Alemania decide apoyar a España el 25 de julio en cuanto al número. En principio la historiografía franquista habla de 140.000 miembros de brigadas internacionales. En mi opinión, este número era por igualar los que ayudaron a los sublevados, que fueron alrededor de 60.000 italianos, 60.000 marroquíes, varios miles de alemanes, también varios miles de portugueses, 500 irlandeses y algunas pequeñas aportaciones de otros países como húngaros, en fin, de otros países. Ricardo de la Cierva, que nadie duda de su adscripción, lo rebajó a 80.000. Y Castel, más de 50.000. Y por fin, con la apertura de los archivos soviéticos, se ha sabido que fueron alrededor de unos 30.000 que, sumados a los extranjeros no pertenecientes a brigadas internacionales, alrededor de unos 36.000. La mitad de los marroquíes que formaban el ejército de Franco y alrededor de una cuarta parte del total. Y bueno, he dividido un poco lo que vamos a hablar del correo, pues como Albacete, sede de las brigadas internacionales, su organización, el correo vía París, correo aéreo y correo certificado, la censura, fechadores, franqueos mecánicos, correo en clave, nacionalidades, sanidad. Bueno, Albacete, sede central de brigadas internacionales. Parece ser que se elige para el adiestramiento de las brigadas internacionales Albacete por su situación estratégica en la España en poder de la República. Bien comunicada con Madrid por carretera y ferrocarril, igualmente con el Levante y sus puertos, alejada de los frentes, aunque hay que reconocer que la ciudad y la provincia carecían de la infraestructura necesaria para recibir pues 36.000 combatientes. Esta es la estación de ferrocarril en el Paseo de la Cuba, ahí ya llegaban los internacionales. Posteriormente, en el 70 fue trasladada y se sacó paralela y luego hace muy poquito tiempo se volvió a tirar y ahora es la estación del AVE. Este es el Gran Hotel donde estaba ubicado el Estado Mayor. También fue hospital de voluntarios, el número 1, y alojamiento de oficiales y tropa. Este es el reverso de la tarjeta que habéis visto antes, donde se puede ver la primera censura perteneciente a brigadas internacionales, esta.
y el matasello de Rodillo de Albacete. Como curiosidad os indico que el esperanto, en su afán de ser idioma universal, estaba en su máxima expansión y esta tarjeta está escrita en este idioma artificial, esperanto. Este es el Café del Progreso, que era el lugar de reunión habitual de los brigadistas. Y bueno, esta es la sede del Club de Voluntarios y de la Comisión de Cultura de las Brigadas Internacionales. También fue sala de lectura del comisariado de guerra. Este edificio está igual que estaba, es prácticamente aquí a la izquierda, es en 1936, y a la derecha en la actualidad. Y esto que parece un castillo tan bonito, pues es la finca El Villar de Pozorrubio, con un palacete en un mudéjar, y su iglesia. Fue lugar de formación de oficiales a pocos kilómetros de Albacete. Luigi Longo, en su libro Las Brigadas Internacionales en España, editorial Era en México, en las páginas 52 y 53, pone encima de la mesa el problema del correo de los llegados. Es fundamental organizar un servicio de correo lo suficientemente ágil para que no decaiga la moral y los llegados puedan comunicarse con sus familias. Reza así más o menos el párrafo. Y así en los primeros momentos, justo tras la llegada, se usa la sede local del 5º Regimiento para canalizar el correo de las brigadas internacionales. Como podéis ver, esta es una carta en la que dice, en el remite, Milicias Popular, 5º Regimiento, 22 de la calle Salamanca, en Albacete. Esto duró apenas un par de semanas. Rápidamente se estableció ya el correo propio y dejó de usarse la sede del 5º Regimiento. La verdad es que estas cartas pues, son rarísimas y, bueno, perdonar el estado en que se encuentra, como veis, está muy deteriorada, pero es lo que hay, no se encuentra en mejor estado. Y esta es la sede del Servicio Central del Correo de Brigadas Internacionales, esta imagen de la izquierda. La imagen de la derecha es el edificio que ocupa el solar en la actualidad, que es la Delegación de Hacienda. Bueno, la organización del correo. Se crea el Servicio Central de Correo en la sede que habéis visto en la fotografía anterior, y cuyo matasello veis en esta carta. ¿Veis? Servicio Central del Correo, 5 de junio del 37, 111. Y bueno, el matasello, como veis, es SCC, fecha y un 111. Este número tiene una explicación. Se creó un segundo Servicio Central de Correo. En realidad fue una sucursal en Madrid, en la calle Velázquez, y el matasello era el mismo, solo que con las cifras 222. ¿Ves? Estas son las cifras, la cifra 222. El Servicio Central del Correo imprimió este folleto donde se da forma a las instrucciones básicas para dar correctamente el servicio. En él se habla de países amigos, de claves del correo, del franqueo en general. Es una guía básica para los brigadistas. Esta guía está en español. Realmente es raro porque había 50 nacionalidades y un montón de idiomas, pero solamente se conoce en español. Debería de existir en otros idiomas, aunque curiosamente no se encuentran. Y hay 4 o 5 ejemplares que se conocen, que están en el archivo de la memoria histórica de Salamanca. El de este que os muestro aquí es el que está en mi colección, pero es un facsímil que se realizó por la Universidad de Salamanca hace unos años. El folleto es aproximadamente de un cuarto de folio y que en medidas actuales pues sería una 6. Y este es el correo vía París. Con motivo del secretismo que se indicaba en el folleto anterior, donde se dan recomendaciones sobre países amigos y enemigos, se crea un servicio para los países enemigos vía París. Se recogía el correo en sacas y se enviaba a París, donde se franqueaba con sellos franceses
y desde la oficina París 83, situada en la Rue Bleu, se enviaba a su destino. Posteriormente se dejaron de franquear con sellos y se comenzó a franquear con un franquígrafo mecánico. Bueno, veis, este es el franquígrafo mecánico. Y París 83, veis París 83, que es la oficina desde la que se enviaban. Esto no significó que se dejara de usar la oficina de Albacete y la de Valencia. Es un servicio que funcionó paralelo. El correo aéreo y el correo certificado. Como habéis podido observar, el correo vía París, los brigadistas no pagaban. Se franqueaba en Francia a cuenta del Estado español y las cartas que circulaban a través del correo español igualmente se franqueaban en Valencia. Y posteriormente en Barcelona con un franqueo mecánico de correo certificado, pero el correo certificado y el correo aéreo tan solo se permitía a países amigos, Francia y Checoslovaquia, y era obligatorio su franqueo por parte de los brigadistas. En el folleto del correo se habla, no nombra a Rusia ni a México como países amigos, y realmente eso es algo muy, muy extraño. Perdonad, tengo la boquita seca. Bueno, este es una carta por correo aéreo y como veis lleva sus sellos. La de abajo lleva un franqueo complementario de Valencia, lleva el rodillo de Valencia porque era faltante de franqueo, y la de arriba también era faltante y bueno, lleva una marca de tasa francesa. La marca por avión y bueno, pues y luego estos son dos muestras de correo certificado. Estas son cartas certificadas a Checoslovaquia y a Francia. La que nace en Almansa, es decir, esta, tiene su origen en un brigadista de la DECA, Defensa contra Aeronaves, que la base de instrucción estaba en esta ciudad de la provincia de Albacete. Además de Almansa hubo centros de formación y reclusión en varios pueblos de Albacete y la vecina Cuenca, Casas Ibáñez, de la Roda, Mahora, Madrigueras y en la provincia de Cuenca, Quintanar de la República. Antes de la República y después de la República se llamaba Quintanar del Rey, que es el nombre que tiene ahora. El correo censurado. Las primeras marcas que conocemos de brigadas internacionales son sus censuras. Una de las mayores preocupaciones de los responsables de las brigadas internacionales era la censura de la correspondencia de los mismos. Fundamentalmente porque no quería que se supieran dónde estaban, en qué unidades combatían. Y algo que era aún más importante, la moral. Se realizaban informes de cómo se encontraban de moral las tropas para corregir actitudes y mejorarlas. Lo de corregir y mejorarlas, pues también hay que decir que en Chinchilla había un presidio para brigadistas internacionales, había varios, y entonces, bueno, pues los que se desviaban un poco de la idea, pues se los internaba para corregirlos. Y bueno, pues para estudiar esto se puede ver el libro de la historia postal del servicio de correo de las brigadas internacionales de Heller, que lo tengo aquí, y habla de estos informes de moral. Esta es otra censura de brigadas internacionales y esta es otra. Como podéis ver, son muy similares, pero estas censuras se hacían con esas imprentillas de juguete que se montaban los tipos de goma en unas canales, se mojaban en tinta. Entonces, cuando perdían una letra, bueno, pues en una pone censurado por CEN militar, en otra pone censurado, en esta pone censurado por la CEN o militar, en fin, que era un poco arbitrario, dependiendo de en qué momento, pues así son las censuras. Y luego esto ya son censuras propias de brigadas internacionales, ya confeccionadas de una manera arreglada. Y esta carta, por ejemplo, es del 13 de enero del 37, carta a Francia con fechador de rodillo,
de Albacete y la marca de censura de Albacete en negro. Sobre esta marca de censura hay disputa o hay controversia, porque hay autores que dicen que es de Valencia y otros dicen que era de Albacete. Yo creo que es de Albacete, pero tampoco lo podría afirmar. En un principio eran en negro, esta censura militar es en negro, como podéis ver, y luego ya enseguida empiezan a ser en rojo. Estas de cartas del 21 de julio del 37, también a Francia, con el fechador de la estafeta de campaña número 4 de Brigadas Internacionales y la marca de censura pues, de Albacete en rojo. Y hay muchos tipos de censuras. Esta carta, por ejemplo, del 22 de marzo del 38, de Sietamo a un brigadista español. A partir de septiembre del 37 dejan prácticamente de venir brigadistas del extranjero. Entonces las brigadas internacionales se complementan con soldados españoles de recluta, o sea, con españoles. Llegaron a ser, al final de la vida de las brigadas internacionales, pues llegaron a ser prácticamente el mismo número de españoles que de extranjeros. Pues en este brigadista internacional estaba encuadrado en la 14ª Brigada y según la clave que pone, bueno, no vemos el frente, Plaza del Altozano 4D, la censura es en azul. Lleva esta censura, esta es otra censura distinta, veis que pone el mismo texto pero la forma es distinta. Esta exactamente igual, visado por la censura militar, arriba solamente visado por la censura, visado por la censura militar, visado por la censura militar en pequeño, visado censura militar. Todos son, y esta, bueno, pues es una censura militar que se puede ver que es de la estafeta de campaña número 4, que es la 14ª Brigada. Y de este modelo, cada una de las brigadas tenía su propia censura, o sea que son relativamente comunes. Bueno, fechadores. Se crearon una serie de fechadores propios para las brigadas internacionales. Para cancelar sus sellos voy a reseñar los más comunes de una forma general. Son cientos los existentes. Baste decir que aún después de más de 80 años sigue apareciendo de vez en cuando alguno desconocido. En Albacete, además del que hemos visto anteriormente con el número 111, se hicieron dos del tipo puente. Son diferentes en cuanto al tamaño, pero idénticos en su grafía. Albacete en la parte superior, la fecha en el puente y abajo estafeta central de brigadas internacionales. Para que lo veáis, bueno, Albacete, estafeta central de brigadas internacionales y en el centro la fecha. Este es un matasello de una estafeta de campaña. Como veis, estafeta de campaña móvil, brigadas internacionales, estafeta de campaña. Los matasellos de brigadas internacionales llevan, aparte del número de la estafeta, generalmente en este bonete del matasello, la marca BI. Se crean 5 brigadas internacionales en un principio y son numeradas de la 11ª a la 15ª. La grafía difiere con las brigadas españolas, pues estas se escribían con números latinos y las internacionales con números romanos. Los fechadores para estas brigadas internacionales comienzan con el 1, acabando en el 5. La estafeta número 1 correspondía a la 11ª Brigada Internacional, la estafeta número 2 a la 12ª y la estafeta número 3 a la 13ª hasta la 15ª. Como veis, esta es estafeta de campaña número 3, que era la 13ª Brigada Internacional. Posteriormente se crearon otras 3 nuevas estafetas de campaña, numeradas con el 6, 7 y el 8.
No hay una ley circular o orden conocida hasta la fecha que respalde su creación, al contrario que las anteriores, que sí que tenían una orden de creación, pero existen. Por lo estudiado hasta la fecha, parece que la número 6 pertenecía a la 35 División y que en esa época estaba formada por la 11, 12 y 14 brigadas internacionales. A la 45 División, que estaba formada por la 12 y por la 14, por la 13 y por la 14 Brigada Internacional, le correspondería la estafeta número 7. Y a la 129 Brigada Internacional le correspondería la estafeta número 8. Bueno, sobre esto de vez en cuando aparecen cartas que tiran por tierra este argumento, pero hasta la fecha es lo más aproximado que se conoce sobre ellas. Franqueos mecánicos. Y vamos a hablar de los franqueos mecánicos. Sí. El recorrido de las cartas era generalmente del frente de la unidad de origen, Albacete, pasando o no por Madrid, dependiendo de dónde se encontraba la unidad. Se censuraban en Albacete. Pensad que en Albacete había un gabinete de censura, había más de 52 nacionalidades combatiendo, entonces había un gabinete extensísimo de censores en todos los idiomas. Se censuraba en Albacete y la carta continuaba su camino hasta Valencia, donde se franqueaban mecánicamente. Pues la franquicia de que gozaban en territorio español no era reconocida por los países extranjeros. Entonces, en Valencia pues, se franqueaban por cuenta del Estado todas las cartas de los brigadistas internacionales mediante estos rodillos mecánicos. Si la carta no llevaba marca de censura previa, pues se censuraba en Valencia, como es este caso que vemos. Aquí esta carta, que va dirigida a México, no está censurada en Valencia. Bueno, pues lleva la censura general de Valencia. El franqueo mecánico se realizaba con una máquina numerada, que numeraba los envíos, y así se conocen 6 ciclos de funcionamiento, siempre con la misma máquina. Este autor piensa que debido a la cantidad de correo en marzo del 37 se puso en marcha una segunda máquina, pero hasta la fecha no están localizadas ni la numeración de esa máquina ni los ciclos que hizo. Entonces, estas máquinas iban numeradas desde el 0, iban numerando las cartas desde el 0 hasta el 99.999. Entonces, se conocen 6 ciclos de funcionamiento, entre el 4 del 12 del 37, que fue el primer uso conocido de este fechador, de este franqueo, hasta un segundo ciclo que termina el 1 de febrero del 38. Es que es la última fecha conocida en Valencia. Posteriormente, las brigadas internacionales en esa fecha se trasladan, la sede, el Estado Mayor se traslada a Barcelona, desde Albacete a Barcelona, y empiezan a franquearse las cartas en Barcelona, también con un rodillo exactamente igual, con una frama exactamente igual, únicamente que con la leyenda de Barcelona. Y se conocen 2 ciclos. Comienzan a franquearse el 5 del 2 del 38 y terminan el 7 del 11 del 38. Lo que hace alrededor de 750.000 cartas franqueadas. Daros cuenta del volumen de correo de brigadas internacionales por este medio, además de las circuladas vía París, las que circularon por el correo general, es decir, una cantidad enorme de correos se generó. Así que tampoco sé por qué son tan raras y tan caras estas cartas, con la cantidad que tiene que haber por ahí. Pero bueno, la verdad es que se generó muchísimo correo. Bueno, pues el franqueo mecánico en abril del 38, con el traslado de Albacete a la base de Albacete a Barcelona, se deja de usar en Valencia como salida del correo hacia sus destinos internacionales, empezando a franquearse las cartas igual que en Valencia, pero con el franquígrafo de Barcelona, pues exactamente igual. Barcelona, aquí va la numeración
correlativa en la parte de arriba, Barcelona, en este caso, en el caso anterior, Valencia, y bueno, es el franqueo que se usó en Barcelona. Y las claves del correo. Hemos visto anteriormente, hasta ahora, algunas cartas dirigidas a brigadistas con la dirección en clave del Socorro Rojo Internacional Plaza del Altozano, y unas siglas y unos números. Es quizá la parte más desconocida de este correo de campaña, pues existe una orden inicial en el folleto, el correo os habla, para que a medida que pasa el tiempo, encuadramiento, otras brigadas, movimiento de tropas, es decir, estas claves van cambiando constantemente y entonces se pueden estudiar por épocas, pero son complicadas. Una compañía tan pronto estaba en una brigada como estaba en otra, la compañía seguía usando o no su clave. Es realmente complicado. No obstante, pues conocemos muchas, se van conociendo cada vez más. En nuestra asociación en Afinet tenemos un hilo abierto donde vamos poniendo imágenes y las direcciones en clave, y en algún momento pues será un trabajo que se complete. El correo, bueno, decía, la verdad es que la cosa se complica y resulta muy difícil descifrar algunas señas de destino. Algunas son conocidas de sobra, como el batallón Dimitrov o la brigada Abraham Lincoln. Esta carta que veis aquí, que pone Plaza del Altozano, Socorro Rojo Internacional, número 17, es el número 17 siempre lo usó la brigada Abraham Lincoln, que es una brigada americana que estuvo siempre encuadrada en la 15ª Brigada Internacional, y bueno, pues la conocemos, eso claro. Por ejemplo, ahora esta carta, tenemos la suerte de que el texto estaba dentro del sobre y dice Eugene, escribe a su familia y le da la dirección para que le escriban. Eugene Freeman, Socorro Rojo Internacional, Plaza del Altozano, Albacete 180. El 180 se correspondía al batallón Dimitrov. Es un batallón de la 13ª Brigada Internacional. Posteriormente estuvo también en la 14, en fin, esos movimientos pues hacen que las claves se vayan moviendo. Esta, por ejemplo, que es de un argelino combatiente, pues es 1L. El 1L pues se correspondía con el nombre en clave 1L, se correspondía con la batería Godwall, que generalmente estaba en Almansa. Y bueno, pues estas cartas, las que tenían la clave 1L, se dirigían a Almansa y desde Almansa ya se enviaban al combatiente en el frente en el que estuviera. Bueno, pues está igual. Esta es desde Rusia a España. La clave de unidad de destino es la 20E, la fecha el 25 de octubre del 37, y la clave 20E se corresponde a la 12ª Brigada Internacional, al Estado Mayor de la 12ª Brigada Internacional. Bueno, pues se conocen algunos, otros estamos totalmente perdidos. Esta, por ejemplo, bueno, aparte, esta tiene la curiosidad, que lo he dicho antes, de la marca en avión en rojo. Es algo muy raro. Pero bueno, lo que nos lleva es la clave, como veis, el nombre del combatiente, Socorro Rojo Internacional, 4101, Plaza del Altozano, Albacete, España. Bueno, pues el 4101, ese nombre en clave, se corresponde con la 14 Brigada Internacional, el 10º Batallón, que se llamaba Bailán Conturier, la primera compañía. Y así sucesivamente, no tiene más. Esta, que es muy curiosa, es una carta dirigida a Harry Hakan desde Adén, el Yemen, pues un origen extraño. Va dirigida como veis, Habitación 17, el RUN 17, que era Socorro Rojo Internacional, que hemos hablado antes, 17, es decir, la brigada Abraham Lincoln. Lleva un matasello de paquebot, que también es una cosa rara. Y este combatiente, pues Harry o Joaquín,
Nació el 1 de enero de 1913 en Brooklyn, en Nueva York, es decir, que era un yemení residente nacido en Estados Unidos. Llegó a España en marzo del 37, sirvió en la 15ª Brigada Internacional, combatió en el Jarama y en Brunete. Su último destino fue la plana mayor de su unidad. Fue soldado, regresó a Estados Unidos el 21 de septiembre del 38 a bordo del barco Isla de Francia, y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la USA Navy como buceador. Falleció en septiembre del 96. Estas biografías es un poco lo que pone en el SIBRIT, ese que hemos hablado antes de la Universidad de Barcelona, en ese buscador. Entra y generalmente, pues, si el brigadista es conocido, pues generalmente da algunas notas biográficas. Es algo muy interesante. Y bueno, nacionalidades de brigadistas, pues por ejemplo a Estados Unidos, que hemos hablado de este Jaquín, hemos hablado antes de otra carta, bueno, pues esta también, a Estados Unidos. Viene gente de más de 50 países. Esta carta en concreto es vía París, que lo hemos dicho antes, es decir, va a la oficina de París al 83 y es vía París. Bueno, pues es una carta dirigida de un brigadista americano a su familia. Esta también, esta es la que hemos visto anteriormente, pero esta tiene una anécdota y la voy a contar. Kenneth Sacker, Plaza del Altozano, Socorro Rojo Internacional número 17. Kenneth Sacker fue el único judío no comunista que llegó a capitán en las brigadas internacionales. Posteriormente participó en el desembarco de Normandía con el ejército americano. Fue instructor en la guerra de Corea de paracaidistas y posteriormente fue contratista, es decir, mercenario de alguna manera, contratista del ejército americano. Está enterrado en Harlingen, en el cementerio de los héroes, de los militares, héroes militares americanos, en Washington. Su biografía la podéis ver, evidentemente, al tener esta carta yo he buscado y sale en el cementerio, sale su biografía. No es ningún mérito el que lo cuente, simplemente de forma anecdótica. Bueno, pues esta es una carta a México, dirigida a México. México era un país amigo. A México se mandaron 456 menores de edad españoles, entre huérfanos de guerra e hijos de combatientes republicanos, que fueron llevados desde España en el vapor de bandera francesa a México, a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, con sede en Barcelona, y por gestiones del Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, que presidía doña Amalia Solorzano, que era la mujer del general Lázaro Cárdenas, a la sazón presidente de México. El presidente dotó de una franquicia postal especial para la correspondencia con sus familiares en España a esos niños, y esta es una de esas cartas. Esta carta va dirigida a la calle Fermín Galán, que junto con Ángel García era considerado mártir de la República, al ser fusilado en 1930 en Jaca por el levantamiento contra Alfonso XIII. Y bueno, pues podéis ver Secretaría de Educación Pública, Escuela España-México, en Morelia, que es donde Michoacán, que era donde estaban los niños internados. Esta es la franquicia especial concedida por el presidente para esos niños. Y cosa curiosa, de este niño creo que hay dos cartas en la exposición. Vamos, de este y de su hermano. Va dirigida a mi barrio, en Madrid, al Puente de Vallecas, y a su padre le dice camarada, algo que realmente a mí me llama la atención, que un niño de 9, 10, 11 años, pues a su padre le llame camarada. Entonces va dirigida a la calle Fermín Galán, que es en el Puente de Vallecas, que siempre la hemos conocido allí en el barrio como la carretera del barrio, y ahora se llama Peñaprieta. Bueno, pues una curiosidad. Pero que estos niños de Morelia, la mayoría de ellos se quedaron allí,
Y bueno, pues retomaron las visitas a España a raíz de la llegada de la democracia, retomaron las venidas a España y bueno, tienen su propio club, gente ya evidentemente muy mayor. Más nacionalidades, pues este es un danés. Vinieron bastantes daneses, suecos, checoslovacos, muchísimos checoslovacos. Fue quizá, junto con Francia, la nacionalidad más numerosa en asistir, en venir a España. Bueno, este es el contenido de la carta anterior, que es la clave 180 que pertenecía al batallón Dimitrov. Bueno, Francia, franceses muchísimos. Algunos pertenecían, algunos que vinieron a la Olimpiada Popular. Estos crearon se crearon unas milicias independientes de las brigadas internacionales. Luego estas milicias se incorporaron a las brigadas internacionales. Pero tanto estas columnas milicias como las brigadas internacionales, el franqueo era a través de Valencia, como podéis ver aquí. Esta es una carta de una de esas milicias. Polacos son relativamente frecuentes en la guerra española. Bueno, aquí veis lo que hemos hablado antes, el matasello 111 del Servicio Central del Correo, la censura militar y el franqueo de Valencia. Y este es un argelino, Rachir Medani, que aparece en la relación existente de argelinos combatientes en el archivo de Moscú. Para saber más de los árabes que vinieron a la guerra de España, pues se puede consultar un artículo que escribió Salvador Bozadul, que es Brigadistas árabes en la guerra de España, combatientes por la República. Es una publicación de la revista Nación Árabe del número 52 en el verano del 2004. Cualquier argumento nos sirve para localizar un brigadista o el destinatario de una carta. La verdad es que lo usamos. Bueno, y la sanidad de las brigadas internacionales. Dentro de las brigadas internacionales estaba perfectamente organizada y, bueno, era una sanidad para la época de última generación, frente a la sanidad del resto de las tropas de la República y de los sublevados también. Era una sanidad mala y atrasada. Se realizaron transfusiones de sangre que puso en práctica Henri Bethuné, que fue un médico canadiense muy famoso, que una vez acabada la guerra de España se marchó a China y acompañó a Mao en su marcha a Pekín. Eso es Henri Bethuné, es héroe de la Revolución China. Se usaron quirófanos en primera línea, transportados en vehículos, hospitales de reposo, casas de convalecencia, hospitales psiquiátricos. El hospital de Benissa era una casa de convalecencia importante en la retaguardia. Entonces, este es un libro que escribió Francisco Fuster, el Servicio de Sanidad de las Brigadas Internacionales. Lo pongo aquí además porque es gratuito y se puede descargar de la página web del CEDOBI, del Centro de Documentación de Brigadas Internacionales, y es un libro magnífico en el que lo ojeas y te das cuenta de lo avanzado que era el servicio sanitario de las Brigadas Internacionales. Bueno, pues esta es una carta dirigida a Andrés Rolando. Un español en las brigadas internacionales, lo que hemos dicho antes, que a partir del septiembre del 37 se incorporan muchísimos españoles a las brigadas internacionales. Estaba en la 35 División, la E es del Estado Mayor, que es la clave que hemos dicho antes para el 20E, que era Estado Mayor, servicio sanitario, Autochir, equipo Joyi. El Autochir era un quirófano de campaña, era un quirófano montado en un camión y según traían el herido lo operaban en primera línea de fuego. El equipo Joyi era, pues este es Joyi. Joyi era un médico neozelandés
que operaba y creó un sistema para atender heridos en primera línea. Fue pionero de estos autochir y hubo varios autochir formados por el equipo Joyi. Y bueno, pues él fue uno más, es un cirujano magnífico y fue vanguardia en la sanidad de las brigadas internacionales. Esto es un autochir, esto es un quirófano. Pensar lo que era, si os queréis operar, bueno, hay que pensarlo. Pero bueno, la verdad es que era una revolución pues, para la época. Y bueno, pues esta es otra carta, desde el 11 de agosto del 37, es desde Siétamo a un miembro de Sanidad de Montaña de la sección de Artolar, de la 35 División Internacional. Se entregó el 30 de marzo del 38, 7 meses después. Es decir, el servicio era bueno, pero el movimiento de tropas iban, venían. Al final llegaban las cartas, pero cuando llegaban y podían. Las artolas era un servicio, las artolas son los cuevanillos que se lleva encima de las mulas y encima de los burros, y eran unas especies de parihuelas para llevar heridos. Se usan para llevar cántaros y para llevar heridos. Entonces las brigadas internacionales contaban con un servicio de bestias, de animales, con sus artolas para transportar heridos. Y bueno, pues esta es una tarjeta postal dirigida a Checoslovaquia desde el Hospital Universitario de Murcia, que fue casa de reposo y centro de rehabilitación. Y bueno, muchas gracias. Espero no haber sido muy pesado y que les haya gustado. Y bueno, si tienen alguna pregunta y que yo les pueda solucionar o les pueda contestar. He visto antes una carta, esa que tienes con la marca del correo aéreo, que empieza diciendo que la carta la manda a Londres, de Londres a París. Ah, sí, De París a sí, la vemos, la vemos. ¿Qué sentido tiene? Pues tiene que todo era provisional, que lo que hoy valía mañana no valía. Que una carta habéis visto que podía tardar perfectamente en durar, podía perfectamente... Aquí está. La exposición que hasta no queréis desmontarla, porque si no sí, me hago una pregunta sobre el costo. La he perdido, pero bueno, la buscamos en un momento. Tienes los principios y la tienes también en la sección de nacionalidades. La primera de nacionalidades. Es que se ha quedado el ordenador ahí quieto. No sé lo que le ha pasado. Vamos a ver. Fuera. Sí, está fuera. La carta está bien. Bueno, Julián. Sí, bueno, ahora salimos si queréis y la hacemos. Bien, si queréis. No estamos a hacer, pero es un diploma como agradecimiento a que he estado aquí con nosotros. Y el diploma, después, a la mujer que le gusta mucho explicar, que lo haga ella, por lo menos que participe, ¿no? Muchísimas gracias. Un detalle de Isa. Bueno, la conferencia a mí me ha gustado mucho. Espero que a las personas también
le haya gustado. Mucha filatelia, pero mucha historia, Sí, muchos combatientes, muchas personas que se dejaron la vida o que estuvieron aquí al lado de que vivían conveniente. Y bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Y gracias también por la colección que tuviste que montar a prisa para que todo Elisa pudiera disfrutar de estas piezas de tan cerquita. Yo he invitado a gente aquí y si quieren que te acerques con ellos a explicarles cualquier cosa, pues si a alguno le apetece. Así que, y muchas gracias, ¿verdad? Vale. Y bueno, voldria, però veo que no me referiré a moment al sector cultural, que és la credibilitat, poder deixar intervenir la força humana y estem molt agraïts, Robert, per deixar-nos participar en este event, que ja feia temps que giràvem darrere d'ell i perquè les circumstàncies de les primeres voltes que van vindre Julià, les jornades de Belissa, van coincidir amb dos dones molt majors que vam entrevistar per el Brigada Internacional i van dir, i no teniu res sobre les brigades i vam dir, algun dia tenim que fer aquesta possibilitat. Nosaltres dia avui i commemorant el 40 aniversari de la Biblioteca, un dia important. Hay muchas que me han sorprendido. Sí, esta, por ejemplo, dice Springfield por Nueva York, Londres y París, y de París a Marsella, y de Marsella a donde esté. Curioso. O sea, él realmente no sabe que está en la Abraham Lincoln, porque es la 17, pero la Abraham Lincoln esa fecha puede estar combatiendo en el frente de Madrid o en Sietamun. Entonces, bueno, pues de Marsella a donde sea. Es curioso.